Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que vean este video. Eh, bueno, pues el video de hoy y los demás que vienen luego de este, pues se van a basar en un curso llamado Principios de Programación. Bueno, es una materia que es la introducción a la programación del software, ¿ya? Y pues, quiero volver a repasar la materia vista y de igual forma en algo pienso que les podría ayudar. Recuerdo que es un repaso, no soy un experto en la materia, pero me acuerdo de algo, claro que sí, por supuesto. Entonces, eh, bueno, estaré compartiéndole eh, el curso, la materia, mediante videos. Bueno, y como les comentaba, esto es un curso de principios de programación, ¿verdad? Fue llevado por mi persona en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, en la sede central. Aquí, como podemos ver, ahí hay algunos ejercicios que, dependiendo cómo vayamos avanzando, se los dejaré en un link para que lo puedan descargar y hacerlo. Y nada, pues en caso de que tengan alguna duda, me pueden consultar por comentarios o por alguna de mis redes sociales que también estará en la descripción de este video. Así que empezamos. Lo que es este PDF no es práctico, pero nos sirve saber un poco la parte teórica, ¿no? Para empezar y tener un concepto de las cosas que vamos a hacer luego. Porque también he visto en algunos cursos que hay aquí en YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Que empiezan desde la parte práctica. Pues la agenda dice que es introducción al ciclo de desarrollo de un programa, identificación de problemas, análisis y descomposición del problema, entradas, procesos y salidas, herramientas básicas para el desarrollo de programas, funciones integradas POW y SQRT, que el POW viene siendo lo que es raíz cuadrada y la raíz de algún número. Conversión de expresiones aritméticas a expresiones algorítmicas y diseño de algorítmicos secuenciales. Pues empezamos. Ciclo de procesamiento de datos. Todo proceso en el mundo real consiste en tomar uno o más datos. De entradas, aplicar un conjunto de instrucciones, operaciones, ordenamientos, cálculos, etcétera, para generar un resultado o información de salida. Dato, ¿qué es un dato? Conjunto de valores o hechos individuales que funcionan como insumos para un proceso. Se puede referir también como la unidad mínima de información. ¿Qué es el proceso? Conjunto de operaciones o instrucciones necesarias para convertir datos en información significativa. La información es un conjunto organizado de datos procesados que cuentan como significado relevante. Un ejemplo de procesamiento de datos es la preparación de una pizza, para la cual es necesario contar con un conjunto de ingredientes, ¿verdad? Que es la entrada. Necesitamos el conjunto de ingredientes que en este caso, bueno, comparándolo, eso lo están comparando con una pizza, pues los ingredientes son los datos. Se debe aplicar un conjunto de acciones para la preparación, que viene siendo el proceso. Y finalmente obtener la pizza lista para comer, que viene siendo la salida. A continuación, la descripción detallada. Ocupamos los datos para preparar una pizza, perdón. Entonces, tenemos, por ejemplo, en un proyecto nos piden que desarrollemos una calculadora, por ejemplo. Entonces, necesitamos saber qué se necesita para desarrollar una calculadora y luego eh, hacer el proceso, darle las instrucciones para que ese software se pueda dar correctamente y luego
ya tener la calculadora, que más adelante vamos a tener pues el privilegio de hacer unas, claro que sí. Ok, por ejemplo, aquí nos comparan la pizza, entonces nos piden los datos. ¿Cuáles son los datos? Harina, agua, sal, tomate, pepperoni, aceitunas y algunos otros ingredientes que también le podemos echar. Luego, ¿cuál es el proceso? Preparar la masa, cocinar los ingredientes y hornear para tener nuestra salida, que en este caso es de la pizza lista, ¿verdad? El ciclo de procesamiento de datos. Viendo el proceso de la preparación desde un punto de vista más detallado, podemos obtener lo siguiente. Eh, dice, ok, el inicio. Iniciamos, bueno, este es un proceso de la preparación de un punto de vista más detallado, ok. Tenemos la harina, el agua y sal. Con la harina, el agua y la sal tenemos que amasar y dejar reposar para que obtenga un volumen, ¿verdad? Correcto. Eh, ok, estos de aquí son instrucciones que cada símbolo o cada cuadro, en este caso este rombo, es, viene siendo como un tipo if, que es una instrucción que es una condición que él va a tomar no esperar el volumen correcto o espera el volumen correcto y ya puedes tirar y dar una forma y cortar la masa. De cualquier forma se puede, por cualquier lado se puede ir dependiendo de la condición que tome, pero obviamente si no espera por el volumen correcto, pues la pizza no va a tener su tamaño adecuado. En la parte de abajo tenemos el tomate y pepperoni y aceitunas. Hay que cocinar los ingredientes y preparar la salsa. Luego colocar la salsa e ingredientes en la masa ya cuando esté preparada y haga este proceso correcto que es por aquí abajo. Luego de tener todo, cocinamos ahora en el horno y tenemos la pizza lista y fin, ¿verdad? Pasos a seguir para el procesamiento de datos. Número uno, entender el problema. Vamos a ver si logramos explicar esto un poco. A ver, cuando nos entregan un proyecto a investigar o hacer, tenemos que leer primero el problema para ver de qué nos hablan, porque en muchas ocasiones me pasaba que, por ejemplo, iba leyendo el ejercicio que me pedían y iba haciendo de una vez, sin haber leído por completo. Entonces, cuando iba llegando al punto, iba empezando a hacer el código. Luego, cuando iba leyendo más, tuve que haber hecho otra cosa en el código anteriormente que tengo que volverme ahora para corregirlo y hacerlo de la forma correcta por algunas instrucciones que en ocasiones viene más abajo o simplemente podemos simplificar, ¿no? Identificar las entradas de datos que vienen siendo las entradas de datos que vienen siendo la harina, el sal, los datos, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que nos piden para el proyecto? Por ejemplo, para hacer una calculadora, vamos con el ejemplo de la calculadora, nos piden que se tiene que sumar, tiene que tener instrucciones de sumar, de restar, de multiplicar y dividir así con los cuatro conceptos básicos de las matemáticas, operadores básicos, ¿verdad? Identificar las entradas. ¿Qué se necesita para realizar una calculadora? Entonces necesitamos números, operadores, entre otras cosas. Tener claro las operaciones a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, sí, para sumar un número tenemos que tener dos variables, que dos variables pueden ser x y y, que a eso se le da un valor de un número, ¿verdad? Puede ser 2 o 5. Tener, para realizar una suma, entonces tener claro las operaciones a realizar. Entonces, necesitamos dos números con un operador de suma
para poder realizar el cálculo que vamos a hacer, ¿no? De suma. Obviamente a la hora de hacer el código es mucho más diferente, porque bueno, vemos una calculadora y a la hora de hacer un trabajo, pues es más fácil ahora. Ahora, número 4, tener claro el resultado esperado. O sea, revisar, por ejemplo, si sumamos 2 más 2 nos tiene que dar 4 lógicamente, no nos puede dar un número mal porque eso quiere decir que nuestro código está incorrecto. Pasamos al algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados con un principio y un fin determinado que sirve para resolver un problema. Tiene un conjunto de entradas las cuales serán procesadas durante la ejecución de los pasos para obtener las salidas esperadas. Lo que venimos leyendo anteriormente, ¿verdad? Entradas, proceso y salida. Programas computacionales. Para que las computadoras puedan funcionar, requieren de programas que contengan las instrucciones para realizar las distintas tareas automáticas. Sistemas operativos como Windows o Linux, navegadores de Internet Explorer o Chrome, procesadores de palabras, hojas electrónicas, etcétera, son algunos ejemplos de programas. A continuación se mencionan los principales conceptos relacionados con la programación de computadoras. ¿Qué es programar? Programar es, en pocas palabras, el proceso a seguir para resolver un problema usando una computadora. Para lograr esto es necesario hacer básicamente tres cosas. Analizar y entender a fondo el problema a resolver, como se los expliqué anteriormente. Leer desde el principio todo lo que nos piden para luego resolver, ¿verdad? Definir correctamente cuáles son los requerimientos del problema, entradas, salidas y proceso. Cuáles son los datos que necesitamos para resolver o hacer dicha aplicación o lo que vayamos a hacer. Y finalmente diseñar una solución para el problema mediante escritura en un lenguaje especializado. Principales conceptos. Algoritmo. Bueno, ya lo hemos leído antes, pero no importa. Es el conjunto de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar para resolver algún problema específico. En otras palabras, un algoritmo es una fórmula para resolver un problema. Programa de implementación de un algoritmo utilizando un lenguaje de programación especializado que contiene el conjunto de instrucciones que debe seguir un computador para resolver un problema específico. Pseudocódigo. Lenguaje cercano a un lenguaje de programación que sirve para definir las acciones o instrucciones que se ejecutan en un algoritmo. Una vez escrito un algoritmo mediante un pseudocódigo, este será fácil de trasladar a cualquier lenguaje de programación, también conocido como software de computador. Lenguaje de programación. Representa un lenguaje formal diseñado para crear programas de cómputo. Está formado por un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen una estructura para controlar el comportamiento físico y lógico de un computador. Es importante indicar que hoy en día existe una gama diversa de lenguajes de programación en diferentes paradigmas de programación que se adaptan a las necesidades de cada entorno. Dependiendo del lenguaje que mejor que nos convenga o el que sea más fácil de utilizar para cada persona, ya que, bueno, hoy en día hay bastantes lenguajes de programación y plataformas en la cual podemos desarrollar aplicaciones, como por ejemplo tenemos Python, hay lenguajes de programación C++, está en el de Java eh, y muchos más. Paradigma de programación. Un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Los paradigmas diferentes
Difieren unos de otros en los conceptos y la forma de abstraer los elementos involucrados en un problema, así como los pasos que integran su solución del problema. Ejemplo orientado a objetos, que es donde nos vamos a basar. Fácil del análisis del problema. Ok, identificación del problema. Análisis del problema para una posible solución, ¿verdad? Luego, el diseño del algoritmo, o sí, del algoritmo, o le podemos llamar código, a como lo queramos llamar, script, a como sea. Luego, la implementación del algoritmo al problema para corregirlo y verificación del algoritmo que esté funcionando adecuadamente. Identificación del problema. Se identifica la necesidad que se plantea resolver, tener claro el panorama de lo que se requiere. Es quizás el punto más importante. Si el programador no entiende lo que se plantea, luego no puede lograr una correcta implementación de la solución. Análisis del problema, bueno, analizar y identificar los datos de entrada, las operaciones, cálculo necesario para encontrar la solución del problema y se precisan cuáles son los datos esperados como resultado del proceso realizado. Durante el análisis puede plantearse las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los datos de entradas? ¿Cuántos datos se introducirán? ¿Cuántos datos de entrada son válidos? Luego los cálculos u operaciones a realizar. ¿Cuáles cálculos a realizar? ¿Cómo se calculan? ¿Qué métodos debo tomar? ¿Cuáles instrucciones debo tomar para poder resolver el problema? ¿Qué condiciones existen para la ejecución de los cálculos? Y los resultados o salidas. ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Cuántos datos de salida se producirán? ¿Qué formato y precisión tendrán los resultados? Diseño del algoritmo. Se toma lo identificado en el análisis y se especifican las tareas más importantes para resolver el problema. Y se dispone en el orden en el que deben ser ejecutadas. Para la escritura es necesario considerar que el algoritmo debe ser preciso, consistente y finito. ¿Preciso en qué? Escrito de manera ordenada y correcta para la solución del problema. Estamos en la página 16. Como nos decía anteriormente, que debemos de tener cuidado en la parte semántica y sintáctica, que ya más adelante veremos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener una buena escritura, ya que por un error no nos puede correr o ejecutar el programa diseñado o solicitado, ¿verdad? Consistente, si el algoritmo se ejecuta múltiples veces con los mismos datos, se debe obtener el mismo resultado. Durante la ejecución, el algoritmo debe terminar en algún momento, ¿verdad? No puede ser infinito, tiene que tener un fin, lógicamente. Luego nos pide implementación del algoritmo. Una vez el algoritmo está diseñado, se escribe el algoritmo mediante pseudocódigo, considerando las entradas, procesos y salidas definidas en el análisis, verificación del algoritmo. Y finalmente se debe verificar la ejecución del mismo, sea correcta, bueno, perdón. Finalmente se debe verificar que la ejecución del mismo sea correcta. El modo más normal de comprobar un algoritmo es mediante su ejecución manual, usando datos significativos que abarquen todo el posible rango de valores, anotando en una hoja de papel las modificaciones que se den en esos datos. Y en los restos del algoritmo, en las diferentes fases,
hasta la obtención de los resultados. Pasamos a la estructura básica de programación. Venimos con las variables. ¿Qué son las variables? Pues nos dicen que representan el nombre de la celda de memoria RAM, que toma valores específicos en determinados momentos y cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo. Toda variable se identifica por un nombre y un tipo. Nomenclatura. Un identificador se forma con una secuencia de letras minúsculas de la A a la Z, mayúsculas de la A a la Z y dígitos del 0 al 9, ¿verdad? Todo esto en conjuntos. Entonces, pues le mostramos a ver cómo es que se hace. Pues entonces nos dice que se puede hacer con números, con letras minúsculas y mayúsculas, de la A a la Z y números de 0 a 9. Por ejemplo, para esta variable le queremos poner número, oh, oh, número, ¿verdad? Esa variable pues está hecha con letras minúsculas nada más, pero en caso de que sea número decimal, por ejemplo, vemos que ahí ya le estoy agregando una letra mayúsculas decimal, que son identificadores de variables, que eso no, o sea, la podemos desarrollar. En caso de que tengamos varias, le podemos poner números para irlas identificando. De igual forma, bueno, y eso sería todo, ¿verdad? Que es por donde vamos. Podemos utilizar números y nunca podemos hacer una variable con espacios porque nos va a dar un error de ejecución. Entonces, número decimal. Entonces, eso tendría que ir junto, ¿verdad? En caso de ser así. Pues ahora dice, el carácter guión bajo puede utilizarse siempre y cuando no sea al inicio o al final del nombre, ¿verdad? Vamos a borrar este int. Ya sabemos que esto es un tipo de variable, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nos indica que el guión bajo no se puede utilizar ni al principio, ni al fin, ni al fin de, pues de, del nombre de la variable, ¿verdad? No se puede utilizar al principio ni al fin. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que sí se puede utilizar en medio. Entonces, pues aquí le muestro un ejemplo. Entonces, según yo estaba presentando, ¿no? Entonces aquí esto no se puede hacer, la primera parte, y no se puede hacer la segunda. No se puede utilizar guión bajo ni al principio ni al fin. ¿Dónde lo podemos utilizar? La forma correcta viene siendo esta. Número barra baja decimal. En caso de que lo queramos así, no lo queramos como anteriormente, que estaba todo unido, entonces los separamos. Y en este caso le ponemos identificadores con números, por ejemplo. Eso está bien, bien, está de la forma, está hecho de la forma correcta, ¿verdad? Y ahí tenemos. Esto viene siendo lo que es parte de la nomenclatura. Oiga, dice, un identificador no puede contener espacios en blanco ni otros caracteres distintos de los citados, como por ejemplo, por, punto, dos puntos más, etcétera. Eso no se puede, eh, no se puede poner. Que viene siendo poner, utilizar esto está incorrecto. Utilizar, perdón,
utilizar esto está incorrecto, no podemos utilizar estos ni espacios, nos dijo, ¿verdad? No podemos utilizar espacios en medio de las escrituras según la nomenclatura para poner identificadores a las variables, nombres, ¿verdad? Esta viene siendo la forma correcta. O de igual forma podemos poner número decimal. Así, y luego de un cero, un número como ustedes gusten. Eh, y les muestro aquí. ¿Ves? Esto, que fue lo que nos dijo que no podemos utilizar estos símbolos de más, por ejemplo, este tampoco. Utilizar puntos no podemos. Utilizar dos puntos tampoco. Y esto viene siendo la forma correcta es de ponerle nombre a una variable. O ya sea en mayúsculas. Todo el nombre en mayúscula no hay ningún error. Ahora nos dice, el primer carácter de un identificador debe ser siempre una letra minúscula, no puede ser un dígito. Siempre tiene que empezar con una letra minúscula. Forma incorrecta, forma incorrecta. En este caso no nos dice que puede ser, nunca puede empezar con un dígito. No puede empezar con cero ni uno ni 5. Ya les muestro aquí, bloc de notas. No podemos empezar de esta forma, con un número o con cualquier símbolo, ¿verdad? Debe empezar siempre con una letra minúscula y ya luego puede poner un número, por ejemplo, que quiera poner eh, siempre con letra minúscula, dice, y luego seguido de un número o una letra que usted quiera, que usted quiera. Por ejemplo, eso ya viene siendo más corto, número 5 decimal, por ejemplo. La longitud máxima de un nombre de una variable es de 20 caracteres. Esta es la forma correcta, ahí están los números. El primero pues tiene 3 dígitos o 3 letras. Bueno, dos letras y un número. La otra tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 caracteres, perdón. La de abajo tiene 4 ya que no viene siendo 3 guión bajo 4 y la de 5. Y así menos de 20 caracteres. Se hace distinción entre las mayúsculas y las minúsculas. Así es más considerado como un identificador distinto de masa y masa. Okay. Se hace distinción entre las letras mayúsculas y minúsculas. Así, masa es considerado como un identificador distinto de masa y de masa, ¿ves? Esta masa empieza con M mayúscula y el resto minúsculas. Esta es todas minúsculas y esta es todas mayúsculas. Cada uno es diferente, así que no nos va a dar un error si llegamos a utilizar las tres variables. Cada una debe tener un valor diferente, obviamente. Se considera buena práctica escribir los nombres de los identificadores siempre en minúscula, ¿verdad? Y cuando el nombre está formado por dos o más palabras, escribir la primera letra de cada palabra de la siguiente en mayúscula. Ejemplo, carnet, ves ahí, todo en minúscula. Y aquí en este caso nos dice que nombre estudiante, aquí hay dos palabras en una, ¿verdad? En el identificador. Entonces, como buena práctica, empezamos con minúscula y empezamos
con mayúscula la inicial de la segunda palabra, siempre junta y sin espacios. Igual aquí. Cant, estudiantes nuevos. ¿Qué viene siendo cant? Cantidad, para no escribir la palabra completa. Definición del tipo de variable. Ahora sí vamos con los tipos de variables. Las variables almacenan datos de diferentes naturaleza. Los tipos básicos o simples que se encuentran en la mayoría de los lenguajes de programación son variables numéricas, enteras o de punto flotante, alfanuméricas que son carácter, hilera y lógicas. Variables, variables numéricas. Por ejemplo, nos dijo que eran las enteras y de puntos flotantes. Enteras. ¿Cuáles vienen siendo las enteras? Son las llamadas int, enteras. Punto flotante. Vienen siendo las llamadas float. Luego tenemos las variables alfanuméricas. Variables alfanuméricas. Que, que vienen siendo las carácter, carácter o char, bueno, sí, char y la string. Y de último nos dijo eh, variables lógicas. Ahí están los tipos de variables y esos son su valor, su tipo, digamos, tipo flotante, tipo entera, tipo char, tipo string y las lógicas ya ahorita las veremos. Variables numéricas son las que almacenan datos con valores numéricos, ya sean del tipo entero o real, ¿verdad? Los contenidos de estas variables pueden ser utilizados para ejecutar operaciones aritméticas, o sea, matemáticas y todos esos valores. Hacer sumas, multiplicación, una resta, sacar potencias, etc. Nos dice, las variables numéricas enteras int contienen números negativos o positivos que no tienen decimales, sin decimales. También son llamados de punto fijo, pero por lo general se le llaman enteras. El identificador para detonar un tipo entero es int escrito en minúscula. Correcto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están las variables numéricas enteras, son int, contienen números negativos positivos que no tienen decimales. Ok. Las variables numéricas de punto flotante, float, son las que contienen datos que se presentan siempre con un punto decimal, también pueden ser positivos o negativos. El identificador para detonar un tipo punto flotante es float, escrito en minúscula. Ejemplo, 23.8 menos 6.752. Esto es entero y a la vez es flotante. ¿Por qué? Porque el flotante abarca ambos números, abarcan los enteros y abarca los flotantes, que son los que tienen puntos decimales, al contrario del entero. Las variables alfanuméricas, los datos no numéricos también pueden ser manipulados por el computador. Las variables alfanuméricas son aquellas que contendrán datos compuestos por caracteres alfanuméricos, es decir, dígitos, letras y caracteres especiales. Ahí entran el por, el signo de división, menos, etcétera, con el contenido
de estas variables no se puede realizar cálculos matemáticos, aunque su contenido sea de dígitos numéricos. Ya veremos el porqué. Aquí viene la explicación. Variables de tipo cadena o hilera, string. Un tipo cadena es una secuencia de caracteres, es decir, letras, dígitos y caracteres especiales encerrados entre comillas dobles que pueden realizarse tanto en letras mayúsculas como en minúsculas. El identificador para denotar un tipo hilera es string, escrito con la primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Ejemplo, rojo, siempre dentro de comillas, a la escuela, coma, APD, punto 1040. Si vemos esta hilera, esto viene siendo una hilera, esta viene siendo otra hilera, esta hilera abarca todo esto, la abuela, coma, APD, y aquí sí pueden ir espacios, porque aquí no son identificadores. Y ahorita le voy a mostrar un ejemplo completo del tipo de string más el identificador. Y aquí un número de cédula podría ser 1-600-07, ta, ta, ta. Podemos utilizar los correos y el nombre de las personas. Y está el variable tipo carácter, que lo llamamos char. Una variable tipo carácter puede almacenar un valor que representa un único carácter. Este puede ser una letra, un número o un carácter especial. Los valores de los datos tipo carácter deben ser encerrados en comillas simples. El identificador puede notar un tipo hilera char escrito en minúscula. Ejemplos A1X. Entonces vamos a mostrar un pequeño ejemplo de los que le venía contando. Pues nos dice que las variables enteras tienen que ser escritas en mayúsculas, ¿verdad? Ok, este viene siendo su identificador, que nos va a representar a los valores enteros. Entonces, tenemos int, pero tenemos que darle un nombre o un identificador al tipo de variable. Entonces ponemos num, que viene siendo el nombre que utilizamos anteriormente, ¿verdad? Eh, bueno, lo que estuvimos viendo anteriormente es para identificar un nombre de algo, por ejemplo, de una variable. Entonces, num. Este num va a equivaler, tiene que equivaler a un número entero, ya sea 45, en este caso va a ser 45, a como puede ser 78, a como puede ser 89, a como puede ser 20, a como puede ser 56. ¿Qué nos dice, qué no nos permite los valores enteros? Tener puntos flotantes o números, eh, sí, números flotantes. Entonces, esto nos va a generar un error, ya que el identificador del tipo es entero. Ese es el nombre de la variable, que lo podemos llamar a como querramos según la nomenclatura, que se puede llamar así, se puede llamar así, siempre con menos caracteres. Bueno, ya eso ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y es un número entero. Ahora venimos con el punto flotante o float. ¿Qué es el punto flotante o float? Bueno, lo llamamos float de la manera con letras minúsculas. Le damos un nombre, igual no se puede llamar que el anterior, entonces flotante. O sea, en un mismo programa no se puede llamar que el anterior, en un mismo código, porque ya hay un identificador primero que contiene esa variable, al menos que esté en otro método, que ya veremos más adelante de qué les hablo. Float, número float, que esto va a ser equivalente a 56.3235, no sé, ¿verdad? Esta forma es la correcta. Aquí ya tenemos el tipo de variable, el nombre de la variable
y el valor de la variable. Los tipos char nos dicen que se escriben en minúscula, ¿verdad? Nos dicen, bueno, le tenemos que dar un nombre a la de variable, entonces ponemos carácter, carácter, char carácter, le damos un valor de carácter que, si recuerdan bien, nos dijo que tenía que ir encerrado en comillas simples, ¿verdad? Entonces, y únicamente un único carácter, que puede ser este, que puede ser cualquier valor. Por ejemplo, cuando tenemos el sexo, los identificadores siempre son F, que identifica al femenino, y M, que identifica al masculino. Ahí de esa forma está bien empleado el carácter. FMN siempre con un carácter, ya pueden ser, también le podemos carácter barra baja 2 es una forma correcta, y podemos ponerle números. Nos dijo que sí. Nos dijo que le podíamos poner, sí, un número, lo que sea, pero siempre un valor, un único valor. Y las de tipo string, las de tipo string nos dijo que tenía que empezar con letra mayúscula, string, y el resto en minúscula, ¿verdad? Luego el nombre de la variable, que podemos llamarla cade- cadena, le damos un valor que, si recordamos bien, esta iba encerrada en doble comilla. ¿Por qué? Porque es nomenclatura y eso es lo que nos pide. Bueno, entonces vamos aquí. Le podemos poner Juan Pérez, que nos va a dar ese valor. Esta cadena, bueno, persona uno. Persona uno. Aquí tenemos a Juan Pérez. Aquí en este caso tenemos a persona 2. Ya le podemos poner barra baja aquí en medio del 2 y persona, o como sea. Este puede ser Solís, Pedro, nombres comunes de toda la vida, ¿no? Pedro. Y eso sería una forma correcta de emplear una cadena, que esos son los valores que nos va a ejecutar al final del programa. Ok, continuemos. Las variables booleanas son las variables lógicas que contienen datos que únicamente pueden tomar uno de dos valores permitidos, cierto o falso, true o false. Se utilizan para representar la alternativa sí, no, a determinadas condiciones. El identificador puede detonar un tipo hilera, es booleana escrito en minúscula. Voy a tratar de dar un ejemplo de esta variable, de este tipo de variables. Ok, variables lógicas nos dicen que es el booleano, se llama booleano, pero su nombre a la hora de escribir el programa se llamará boolean. Le agregamos un valor, un nombre. Este es el tipo de la variable, ¿verdad? Ahora vamos con el nombre. Le podemos poner resultado. Resul, resultado, ¿ok? Entonces, nos dice que él nos devolverá resultado.
true o false. Por ejemplo, en caso que también tenemos que ver los operadores lógicos más adelante, ahí yo creo que ya en el próximo video pueden venir ahí. Por ejemplo, si nosotros preguntamos si 45 es mayor que 89, eh, nuestro resultado va a ser igual a false. ¿Por qué? No solo nos mandan esos dos. True o false, verdadero o falso. Entonces, nos va a aventar false porque según esta operación, nos pregunta si 45 es mayor que 89. ¿Es mayor 45 que 89? No. Entonces nos da un false. Si en caso de ser contrario y preguntamos 45 es, es menor que 89, nos va a dar true, que es verdadero, ¿verdad? Obviamente. Si, por ejemplo, bueno, hasta ahí está bien. Hay, hay una parte más complicada, pero lo veremos más adelante. Pues yo creo que, bueno, y con esto, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Llegamos a la página 24, nos estaría faltando la mitad de este PDF. Luego de terminar todo, pues también tendrán un link. Hoy no dejaré práctica porque no hemos llegado hasta ahí. eh, un link para que puedan descargar al final de esto, de la materia de este PDF. Les dejaré un link de descarga para que descarguen este PDF y algunas prácticas el día que las vayamos a llevar. Así que les agradezco por su visita y espero que puedan seguir llevando el curso, se podría decir, claro que sí. Y les recuerdo que eso es un repaso mío para, bueno, me sirve a mí y así de cualquier forma que esté interesado, pues se puede ayudar también y aprender. Y bueno, esto sería todo por hoy. Les agradezco a los que estuvieron, les agradezco por haber visto el video, haber llegado hasta el final. Les agradecería un like, que compartan y comentarios en caso de que tengan dudas. Y pues les estaré respondiendo por ahí o ya sea por alguna red social. Igual me pueden contactar por Discord también. Así que muchas gracias y buenas noches.